Haré mi presentación en base a la tesis que desarrollo de que el reconocimiento también puede confirmarse como un dispositivo de biopolítica. Al mismo tiempo, se configura como un camino hacia la emancipación. El camino, por tanto, será presentar la relación entre biopolítica y reconocimiento. Cumplimento a todos los que acompañan esta transmisión, esta clase, a todos amigos y amigas de Chile, Brasil, Argentina y de América Latina. Espero poder compartir un poquito de mi trabajo con ustedes en esta mañana. Bien, por tanto, la presentación presentará la relación entre biopolítica y reconocimiento. Yo recupero la noción de biopolítica del filósofo italiano Giorgio Agamben, que desarrolla el concepto a partir de Michel Foucault, así como de otros autores en paralelo como Achille Mbembe, que desarrolla la noción de necropolítica. Y la noción de reconocimiento la recupero de Nancy Fraser, Axel Honneth, Judith Butler, Charles Taylor, Vladimir Safatli y el psicólogo social Aloysio Lima. El tema crucial de la política en nuestra sociedad contemporánea, como señala el filósofo Vladimir Safatli, filósofo brasileño, ha sido cómo la política busca abordar el problema de cómo construir estructuras institucionales que respondan. El tema crucial, por tanto, de la política contemporánea ha sido cómo la política busca abordar el problema de cómo construir estructuras institucionales que respondan a demandas de reconocimiento de sujetos no sustanciales que se manifiestan como potencia disruptiva. De esta manera, el reconocimiento se vuelve indispensable en el ámbito de político y social, debiendo institucionalizarse en la dimensión del derecho y de las políticas públicas, en la medida en que los déficits de reconocimiento implican formas de falta de respeto, degradación e injusticia, como se observa en los trabajos de Nancy Fraser, Axel Honneth y Charles Taylor. Esto conforma también las luchas sociales en la América Latina, luchas de clases y de identidades colectivas, por la construcción de políticas públicas, derechos humanos y el cambio de la sociedad y la política. Sin embargo, de manera antagónica, el filósofo Giorgio Agamben afirma que detrás del proceso que conduce al reconocimiento de los derechos y las libertades formales está el cuerpo del hombre sagrado, lo que se llama de Homo Sacer, con su vida que es insacrificable, sin embargo, también asesinable, matable. Como sostiene el filósofo Agamben, la dimensión de la biopolítica en lo contemporáneo ha sido similar a la tanatopolítica, o en lo concepto de Achille Mbembe, una necropolítica, una política de muerte. Agamben, al analizar la vida del musulmán como figura en el mantenimiento del Homo Sacer, el filósofo afirma que la inversión de Foucault de hacer morir a las personas y dejarlas vivir para hacerlas vivir y dejarlas morir es ahora la forma de hacerlas sobrevivir. Ni la vida ni la muerte, sino la producción de una supervivencia modular y prácticamente infinita, constituye la tarea decisiva del bipoder
en nuestro tiempo, como una vida vegetativa en la que se permite una supervivencia indefinida de un no humano separado del humano. Por tanto, la biopolítica contemporánea separa personas concebidas como humanas y personas concebidas como no humanas. La investigación de George Agamben sobre la biopolítica busca abordar dos puntos: correlacionar la biopolítica y el Estado totalitario, y cómo se cruzan el modelo jurídico institucional y el modelo biopolítico de poder. Para Agamben, estos dos análisis no pueden separarse, y la implicación de lo que le llama de vida desnuda en el ámbito político constituye el núcleo original del poder soberano. Para que Agamben desarrolle su noción de biopolítica, recuperada de Foucault, también utiliza a Hannah Arendt, quien, aunque no operaba con el concepto de biopolítica, se preocupó por pensar en las formas en que la vida biológica pasó a ocupar el centro del escenario político en la modernidad, penetrando su análisis de las estructuras de los grandes estados totalitarios a los que Foucault no desvió sus investigaciones debido a su muerte. Para Agamben, la política contemporánea tiene como paradigma la biopolítica. Por tanto, la política tiene como paradigma la biopolítica, que a su vez tiene como paradigma también el estado de excepción. Por tanto, política, biopolítica, biopolítica, estado de excepción. En la excepción se incluye el excluido, como aquel fuera de relación con la norma incluida en ella. Como dice Agamben, la regla se aplica a la excepción desaplicándose, retirándose de ella. Es una inclusión que excluye exactamente donde se incluyó. ¿Cierto? Agamben, en este sentido, insiste en mantener la figura del homo sacer del derecho romano. El en que el derecho efectivamente se aplica ao caso excepcional desaplicándose, retirándose de ele. Asimismo, sigue siendo una forma de vida en forma de insacrificabilidad y se incluye en la comunidad en forma matable. Este es el doble carácter de la figura del homo sacer, un ser que es tanto matable como no sacrificable. Agamben, já ao início de seu projeto Homo Sacer, aunque no ahonda en la discusión sobre reconocimiento, nos deja con esta aporía como hilo suelto que abre camino a pensar un problema. Si por un lado tuviéramos logros en la dimensión del reconocimiento y las libertades formales, en cambio, en la misma estructura que la sustenta está el Homo Sacer, en los límites entre una especie de sobrevivencia y muerte, con su cuerpo matable pero insacrificable. Agamben afirma que detrás del largo proceso antagónico que conduce al reconocimiento de los derechos y libertades formales, está una vez más el cuerpo de hombre sagrado,
del Homo Sacer, con su doble soberano, su vida insacrificable y sin embargo matable. Por tanto, hay en la estructura de la política contemporánea que se sustenta en la biopolítica poblaciones y personas y grupos que son matables, que son inseridos en la política no interior de una política de muerte. Esto implica, a su vez, que si bien el reconocimiento se ha vuelto indispensable en los escenarios sociales de nuestro tiempo, en el paradigma político entendido por Agamben, también puede operar como un dispositivo de biopolítica. Por tanto, si el esquema de la biopolítica, como lo muestra Foucault, busca el control de la población, el dispositivo con el que opera la estratagema de control de la identidad es el reconocimiento. El surgimiento de las diferencias de sujeto a medida que emergen diferentes identidades sustanciales, por lo tanto, busca ser capturado por las formas en que operan los dispositivos biopolíticos, en la medida en que estas diferencias son reconocidas, son capturadas por los marcos de la biopolítica y produce recintos a lo largo de líneas de identidad. Si por un lado, las demandas de reconocimiento incluyen la necesidad de atender las demandas de identidad, por otro lado, las formas de reconocimiento están condicionadas a condiciones normativas de reconocimiento, como demarca Judith Butler. Si, por tanto, existen condiciones normativas para el reconocimiento, como afirma Judith Butler, que se definen, entre otras formas, por marcos ontológicos en los marcos normativos de la biopolítica, estos marcos se ajustan a las dimensiones de reconocimiento que abordan las identidades presupuestas por las políticas de identidad y se configuran como dispositivo de reconocimiento biopolítico. En otras palabras, lo que aquí llamamos biopolíticas de reconocimiento. La aprehensión de identidades en el ámbito de la vida social y política tiene lugar, por tanto, en el marco de reconocimiento. El reconocimiento se conforma así como una operación de poder para aprender el ser, para aprender la identidad, por categorías de identidad y categorías estigmatizadas, categorías discriminatorias. El problema, dice Butler, no está en el movimiento de intentar incluir a más personas en las normas existentes. Sin embargo, considerando como las normas existentes atribuyen el reconocimiento de una manera diferente. Por tanto, el problema no es incluir a las personas en normas existentes. El problema es incluirlas en formas de reconocimiento que se dan de manera diferente. Esa declaración de Butler, aunque por un lado se reconoce el reconocimiento de la importancia del reconocimiento de las sociedades de nuestro tiempo, por otro lado, la autora abre un diálogo para entender que el reconocimiento tiene diferentes formas. Por tanto, no hay una única forma de reconocimiento, hay diferentes formas de reconocimiento. En este sentido, que el psicólogo social brasileño Aloysio Lima señala que el reconocimiento también puede constituirse de manera perversa, o que Lima llama de reconocimiento perverso.
provocando que los individuos queden atrapados en una sola identidad estigmatizada, aunque bajo la apariencia de un proceso de movimiento de metamorfosis. Así, es en esa dimensión de reconocimiento que se da de manera perversa, el reconocimiento perverso, que entendemos que puede operar como dispositivo de la biopolítica, como forma de gestión de la identidad. Por tanto, el reconocimiento perverso opera como dispositivo de la biopolítica, como forma de gestión de la identidad, como una manera, una forma de mantenimiento de una supervivencia modulable, como vida vegetativa, que en la dimensión de expresión identitaria se conforma como modulaciones de personajes, en la que hay personajes modulables y posibilidades extremadamente reducidas de metamorfosis con carácter emancipatorio. Si la biopolítica, como paradigma de política, establece una forma de gestionar los límites de la vida como una supervivencia modulable, en el umbral entre la vida y la muerte equiparada a una especie de tanatopolítica, como la escribe Agamben, en los marcos biopolíticos de reconocimiento, si generar, en términos de las identidades de los sujetos, una forma de gestión de la muerte simbólica. Por tanto, las biopolíticas de reconocimiento son una forma de gestión de la muerte simbólica. En cuanto al reconocimiento que se inscribe como perverso, como dispositivo de la biopolítica, y mantiene formas de identidad aprisionadas en políticas de identidad que producen metamorfosis para la muerte en su dimensión simbólica. Por tanto, voy a bajar aquí. Por tanto, la biopolítica de reconocimiento es una forma de gestión de la muerte simbólica y produce identidades que para caminar en los sentidos de la muerte simbólica. Produce metamorfosis para la muerte simbólica y no metamorfosis para la vida. Hay situaciones en las que no hay forma de reconocimiento rechazado, sino la realización del reconocimiento perverso, que se perfila en la gestión de la vida social, en la línea de una bio o tanatopolítica, como demarca Agamben. En los términos biopolíticas del reconocimiento, en la medida en que hay una gestión de la muerte simbólica, en la que se circunscribe de manera perversa lo que constituye el único reconocimiento posible de un personaje o identidad estigmatizada. Así, lo que se tiene no es ni la vida ni la muerte, sino la muerte simbólica, o sea, la supervivencia. Como apunta Agamben, en los marcos biopolíticos, ni la vida ni la muerte, sino la supervivencia. Una supervivencia modular que se interpone como una gestión de la muerte simbólica mediante un reconocimiento perverso que implosiona la supervivencia de identidades estigmatizadas, identidades discriminadas. Las biopolíticas de reconocimiento produce una especie de muerte simbólica que encierran las posibilidades de estar en el mundo en formas de identidades estigmatizadas y discriminadas.
en los casos planteados en nuestras investigaciones aquí en Brasil, los individuos debieron suscribir a políticas de identidades despectivas, categorizaciones sociales discriminatorias, para ser reconocidos en el marco de las biopolíticas de reconocimiento. Si, como señala Nancy Fraser, el reconocimiento consiste en una forma de justicia social que pretende la paridad participativa de sujetos como iguales dentro del estatus social. Por otro lado, el reconocimiento perverso como dispositivo biopolítico forma una relación de excepción, como una forma extrema de relación que incluye solo por medio de la exclusión. Reconoce, en términos de Agamben, como vida desnuda, incluida en una política que deshumaniza el sujeto político y lo despoja de sus derechos. En estos términos, la policía está construida y dirigida a las personas que se inscriben en ella, pero se registran por su no inscripción. Son vidas producidas como vida desnuda. Como demarca Axel Honneth, en la estima social, el reconocimiento de la estima social, existe una forma de inclusión social de la persona en una comunidad a través del reconocimiento, que reconoce sus propiedades individuales como sujeto. En la biopolítica de reconocimiento, hay una falsa forma de inclusión que dice: estás aquí, pero en la misma medida excluye fetiches y dice: estás ahí. En este contexto, el reconocimiento se conforma con un dispositivo biopolítico en la medida en que juega un marco biopolítico que produce una política que se hace para el otro, excluyéndolo, poniendo el de adentro hacia afuera. Esa es la dialéctica. Una política que aborda el tema que incluye ao excluirlo. En el campo de la biopolítica de reconocimiento, existe una suerte de inclusión, una especie de inclusión excluyente, como forma extrema de relación que incluye algo solo a través de su exclusión. Es aquello que no puede incluirse en el todo al cual pertenece y no puede pertenecer al grupo en el que siempre ha estado incluido. Es aquello que no puede incluirse al todo que pertenece y no puede pertenecer al grupo en el que siempre ha estado incluido. Si la cuestión de reconocimiento está ligada al hecho de que se quita una vida, y quizás esa sea la cuestión que la define, reconocer una vida, entonces el reconocimiento aparentemente ha estado ligado a biopolítica desde su génesis. Una vez que el reconocimiento pretende reconocer las formas de vida. Por tanto, el reconocimiento es una aporía, es un concepto dialéctico que se presenta, aparece como paralaxe y como perverso. Como paralaxe, se da a conocer en sus diferentes vertientes, como reconocimiento de amor, reconocimiento do derecho,
el reconocimiento de la solidaridad como posibilidad de reconocer la diferencia de los sujetos. Como Paralaxe reconoce la diferencia de los sujetos en términos de su auténtica alteridad, posibilitando el desarrollo de sus consecuentes autorrelaciones prácticas, la autoconfianza, la autoestima, la autonomía y el autorrespeto. Ya lo reconocimiento en su dimensión perversa opera condicionado a los regímenes de la biopolítica, en la medida en que dejarlos sobrevivir como vida vegetativa implica una vida aprisionada en el mundo de las modulaciones, una supervivencia indefinida y modulable al reconocimiento de un no humano separado de lo humano. Si a su vez el esquema de la biopolítica busca el control de la población, el dispositivo con que él opera la estratagema de control de la identidad es, por tanto, lo reconocimiento o las biopolíticas de reconocimiento. La actuación fundamental del poder biopolítica de reconocimiento es la producción de la modulación del carácter como elemento político original. Dado que todos somos virtualmente homo sapiens, como dice Agamben, el carácter que nos concierne de manera particular o la identidad que nos concierne de manera particular es la figura, la identidad del Homo sapiens. De esta forma, el rendimiento fundamental del reconocimiento como biopolítica es que los individuos están sujetos a la modulación de la figura del Homo sapiens. La vida desnuda, condicionada a la vida del Homo sapiens, se convierte en vida sagrada en los términos biopolíticos de reconocimiento, lo que hace que todos los capturados en esta esfera sean matables e insacrificables. Si la buena vida es el horizonte utópico de las luchas sociales, como reivindicación del derecho a la vida y del derecho también de la muerte digna, se enfrenta a la égide que sustenta las formas de operar de la sociedad en el capitalismo de nuestro tiempo. La biopolítica como política de muerte. Por tanto, vale la pena concluir esta presentación con el poema que trata sobre la vida y la muerte del poeta brasileño João Cabral de Melo Neto. Ele dice: "Y si somos todos severinos, igual en todo en la vida, morimos de igual muerte, misma muerte severina. ¿Cuál es la muerte que muere de vejez antes de los 30, de emboscada antes de los 20, del hambre un poquito al día?" A partir me surge la pregunta, ligando tu presentación con lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo veríamos esta idea del reconocimiento y del reconocimiento como
como tú lo planteas en el tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso chileno, ¿no? Pensaba estos nuevos reconocimientos, ¿no? O no reconocimiento, no lo sé. Ahí estaría como para pensarlo. Porque, claro, escuchándote se me vienen a la mente muchas situaciones, por ejemplo, nosotros con Marcela, que trabajamos en el tema de discapacidad, ¿no? Es como muy pertinente lo que tú nos propones, ¿no? Pero estaba pensando cómo eso se está reconvirtiendo quizá en este minuto tan especial que nos toca vivir. Ya la presentación, el recorrido que nos plantea, y en realidad, no sé si es pregunta o comentario, pero algo que me llama la atención, que creo que toca un tema medular en muchas de las discusiones eh, en torno a la biopolítica, por ejemplo, es la cuestión de la relación entre vida y derecho. ¿Ya? Que yo creo que en el caso de Agamben, por ejemplo, hay que reconocerle que ha tenido como esta orientación, esta intención de poner en el centro en esta pregunta que no es de suyo. Yo me recuerdo que tenía un profesor que siempre decía, ojo con hablar de la violación a los derechos humanos, porque no es lo mismo la violación a los derechos humanos que la violación a lo humano en sí mismo. Creo que ayer, en estos días que ha sido día en que se conmemora un poco cierta ratificación del tema de los derechos humanos, uno se preguntaría hasta qué punto eh, como codificar ciertos temas políticos de la vida o la relación de la política con la vida en los términos del derecho no puede ser un poco tramposo, ¿no? O sea, no puede generar cierta duda, ciertas vacilaciones, o sea, ¿a qué punto no podemos sospechar por estas luchas que tratan de reivindicar los problemas políticos bajo la luz del derecho? ¿Ya? Incluso esta alusión, por ejemplo, a Nancy Fraser, que está o pertenece en cierta medida a una discusión que tiene que ver con la justicia social, donde precisamente la justicia ha sido codificada en los términos del derecho, en los términos de lo regulado, de cierta, podríamos llamar, cierta captura del poder sobre la vida igualmente. Pienso en el caso de, volviendo un poco a Agamben, cuando en una altísima pobreza realiza esta lectura un poco de los franciscanos, o sea, ponerse del lado de la renuncia, un poco de la renuncia al derecho, de la renuncia a la propiedad, de la renuncia a todos esos elementos que son como fundacionales en en la división de los poderes, en la conformación de las democracias liberales. Entonces, ¿hasta qué punto el derecho no puede ser también una suerte de, eh, podríamos decir, estratagema, estrategia política que en definitiva le impide, le pone límites a la vida a la hora de confrontarse políticamente? Eso. Hizo mucho sentido tu presentación con los temas que trabajo. Bueno, Jimena comentaba el tema de discapacidad y claro, se me venían como muchas como aplicabilidades concretas, ¿ya? Como no solamente en el ámbito de la discapacidad, sino que en cualquier otro ámbito eh, respecto de las políticas de reconocimiento. Hay trabajos súper buenos de el tema de las mujeres afroamericanas, de las políticas de reconocimiento en las instituciones. Bueno, nosotros también en el caso chileno hemos avanzado un poco en el reconocimiento de las políticas de género al interior de las universidades. Entonces, el tema, no sé, del reconocimiento también de otras sexualidades no heteronormadas en el contexto escolar, los niños trans, por ejemplo, las niñas trans, que también ha sido tema mediático al interior de las escuelas en los últimos tiempos. Entonces, ya sí, de como mucho. Y en ese sentido,
Bueno, yo trabajo en el ámbito de la educación, específicamente en las políticas de inclusión escolar, como con esta lectura más crítica respecto de cómo finalmente las políticas efectivamente han reproducido y han, básicamente lo que yo tomo es como de esta eh, marginalidad de una centralidad exteriorizante, que es un poco, tú lo tomas desde el reconocimiento perverso y cómo finalmente el incluido sigue siendo el excluido. Y ahí la pregunta que siempre surge, y en el ámbito mío, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, cómo reinscribimos otras políticas, ¿no? O sea, yo sé que voy en otra línea, que no es del análisis más filosófico, pero que finalmente cómo los que estamos repensando o visibilizando estos efectos, eh, cómo también podemos empezar a generar nuevas inscripciones, ¿no? Como teniendo la oportunidad también, teniendo la posición, a eso voy, como no quedarnos solamente en el problematizar, que yo también estoy ahí, pero me lo cuestiono, bueno, ¿qué le decimos o qué incidencia tendremos en otra forma de entender las políticas? Yo lo he pensado como en términos de que hay que de alguna forma reescribir como las lógicas del derecho, ¿ya? Como las lógicas jurídicas, que también son súper como bien cartesianas, como bien afianzadoras de justamente de la exclusión. Entonces, vale, es una divagación no, de que cómo salimos, como, no sé si salir, pero cómo avanzar, ¿no? Cómo reestructurar un poco. Gracias, Vinicio, por tu presentación y por haber también tu ganas de participar acá en el laboratorio. Sí, la verdad es que yo anoté una frase que me quedó, que lo encontré muy interesante. Como el reconocimiento es una estratagema de control de la identidad. ¿Ya? Y un poco como quizás profundizar en eso, ¿ya? Pero que también tiene que ver yo lo pienso, con la esfera de lo que es lo humano, ¿ya? ¿Cómo no me está escuchando? A ver, tengo todo, no sé qué hacer, no sé cómo. No sé si dará resultado acercarse. La cámara para que él tenga mejor conexión mientras Claudia habla. ¿Qué hago? ¿Apago la cámara? No, nosotros, el resto. Ah, vale. Ya, ahí sí, Vinicio, ¿no? Vale. ¿Sí? Ya. Bueno, parto de nuevo. Me quedo dando vuelta esta frase que tú señalabas, esta afirmación de cómo el reconocimiento puede ser pensado también como una estratagema de control de la identidad, de modulación de las identidades. Y en ese sentido me pareció muy interesante la presentación y la propuesta, porque quizás también es retomar ciertas discusiones que aparecen, ¿no es cierto?, en lo que son los estudios queer, ya ciertas lecturas feministas también a propósito de cierta crisis de las políticas de identidad, que me parece que son lo que sostuvieron por mucho tiempo esta idea del reconocimiento, o que se partía quizás desde ahí. Y como hoy día, más que partir de las identidades que necesitan ser escuchadas y ser reconocidas, ya más bien estamos en una vuelta, una subversión de la identidad en donde más bien tenemos que dar cuenta de cómo se producen las identidades, o sea, cómo hay una pregunta por la identidad que es de corte más genealógico en el fondo. Y también eso quería conectarlo con el campo del derecho que hablaba tú ya, bueno, y también de alguna otra manera Marcela, o sea, cómo esta crítica a una versión jurídica del reconocimiento, ¿ya? Y que, claro, como dices tú, es un reconocimiento sumamente perverso, ¿ya? Que incluye en tanto excluye,
o te plantea como un sujeto excluido para ser incluido, o sea, en esa lógica binaria de lo incluido, de lo inclusión-exclusión. Desde ahí, no sé, una pregunta, ¿cómo retomar esas discusiones sobre lo humano? Quizás que se abordaron desde, no sé, pienso en toda la teoría de poshumana, Rossi Braidotti, por ejemplo. ¿Cómo conectar quizás o reconectar esa lectura de lo humano y lo humano pensado también como una producción moderna, o sea, lo humano como resultado también de todos estos dispositivos ya disciplinarios y biopolíticos, en el fondo, que para mí quizás el resultado de lo biopolítico, no sé si es tanto la vida como si lo humano, ya lo que consideramos como humano. ¿Ya? ¿Y cómo ves tú las posibilidades quizás de un poshumanismo, un antihumanismo o una política poshumana, ya que en el fondo de cuenta de todas estas operaciones de las que tú señalaste, pero que tampoco rehabiliten al humano, ¿ya? O reintegren al humano, ¿ya? Que me parece que es lo que pasa con ciertas versiones de la teoría del reconocimiento, inclusive ciertas lecturas de la Judith Butler, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pensar ya la vida y esto que somos, quizás fuera de una política radical, fuera de las categorías del humanismo, por un lado? Y por otro lado, también me parece que es una discusión sumamente relevante el tema de esta versión jurídica del reconocimiento del humano. Por ejemplo, en el caso chileno, en que estamos en todo un proceso de cambio de constitución, de una nueva constitución, y cómo ciertos discursos asociados, por ejemplo, a lo que se llama la diversidad sexual, ¿ya? O discursos que tienen la potencia de ser discursos muy radicales en términos de plantear, ¿no es cierto?, subversiones interesantes dentro de las categorías sexuales o de la identidad, también se están inscribiendo dentro de esta lógica jurídica, ¿ya? Y aparecen como un actor fundamental. Entonces, como que si nuestra imaginación política estuviera lamentablemente atrapada en este espacio jurídico, que inclusive yo creo que ha topado este propio espacio, este laboratorio, ¿ya? O sea, nosotros también tuvimos una presentación sobre una versión, cómo pensar la nueva constitución o el proceso constituyente de la perspectiva biopolítica, ¿ya? De alguna otra manera, ¿cómo no podemos escapar de esa lógica jurídica que pareciera que el derecho es la única posibilidad de, no sé a esta altura de qué, pero quizás de una emancipación o de una inclusión, no sé, ya no tengo claro qué es lo que buscamos en ese ámbito del derecho. Cuando ya sabemos que han sido siglos que efectivamente el derecho no nos ha emancipado justamente, ¿ya? Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú? En realidad, ¿cómo pensar una nueva política que lo quizá en su momento fue una política de los anormales, hoy día quizá una política de los no humanos, ¿ya? Pero que no reintegre estas categorías humanistas? Las tres preguntas tienen una similaridad, por tanto, trataré hacer una respuesta que dé cuenta de todas ellas. Bien, solo recuperar. Me gusta mucho un grupo puertorriqueño llamado Calle 13. ¿Conocen? Un grupo, una banda musical Calle 13. Ellos tienen una canción llamada Latinoamérica, en que les dice: soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Yo pienso que nosotros, los latinoamericanos, somos una población que mismo sin piernas
seguimos caminando. Seguimos caminando. Y al mismo tiempo en que el capitalismo y la política neoliberal busca se infiltrar en la dimensión, en la realidad de la América Latina y desconstruir los derechos que construimos a lo largo de muchos años, la población latinoamericana sigue caminando y buscando reconstruir estos derechos. Así, temos um problema. De um lado, uma política neoliberalismo, que foi imposto à América Latina sob a forma de ditaduras militares. O neoliberalismo no se infiltrou na América Latina como se construiu na Europa e na América do Norte. Ele foi imposto pelas ditaduras latino-americanas. Apesar da abertura à democracia na América Latina desde os anos 80, ainda temos uma política neoliberal que sustenta o capitalismo em sua forma mais perversa. Portanto, por um lado, é necessário construirmos cada vez mais direitos para garantir uma boa vida às populações da América Latina. Por outro, o direito também pode conformar-se como um dispositivo biopolítico, um dispositivo do biopoder. E é exatamente nessa esfera, nesta dimensão, que o reconhecimento em âmbito de direito se conforma enquanto dispositivo biopolítico. Uma vez que a construção de direitos se dá pela afirmação de políticas de identidade. As políticas públicas não são universais. Elas têm se construído pela demanda de grupos, de identidades coletivas. Direitos para a população LGBT, para mulheres, para negros. Há uma necessidade de políticas dirigidas a grupos sociais que se descrevem por identidades coletivas. Isso é uma necessidade. Por outro lado, ao construir políticas públicas para populações específicas, se constroem políticas de identidade que sustentam biopolíticas de reconhecimento.
y así hacen lo control de las identidades y no posibilitan el reconocimiento de otras formas de ser en el mundo. Para ter garantido mi derecho como persona LGBT, yo tengo que me submeter a una política de identidad que define o que es ser LGBT en la política pública. En ese sentido, algunos autores como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, vão dizer que o reconhecimento é uma necessidade política e social. Por outro lado, o reconhecimento não é suficiente para a emancipação humana. Dentro do capitalismo, uma vez que vivimos em uma sociedade capitalista, o reconhecimento pode implicar fragmentos emancipatórios e não emancipação da humanidade. Uma vez que, mesmo com a construção do direito, o capitalismo captura o direito e lo cambia em uma forma de biopoder, em uma estrutura de poder. Portanto, temos um paradoxo na questão do direito. É uma necessidade social e política. Por outro lado, não garante a emancipação humana. Uma vez que a emancipação humana depende da luta contra o capitalismo e a construção de uma outra sociedade. Portanto, este es lo paradoxo, la aporía. En los últimos años, desde los años 90, las luchas sociales, la gramática de la lucha social se conformaba a partir de luchas de identidades colectivas por reconocimiento. Exclusivamente. En los últimos 10 años, desde 2010, las luchas han cambiado, las luchas de identidades colectivas han se aproximado de la lucha de clases, que estaba en segundo plano nos últimos 20 años. Uma vez que a luta socialista era muito pontual, e se viu uma emergência e grande ascensão das lutas identitárias, de lutas de identidades coletivas por reconhecimento na dimensão do direito. Hoje, há encontro de las luchas identitarias con la lucha de clases. Y la lucha contra el capital también está en primer plano nuevamente. Y por muchos años no. Un comentario, no sé. Bueno, yo estoy un poco pegada con el tema de la pandemia, entonces... Pero mi comentario tenía que ver un poco con... Creo que hay, la conversación coloquial del principio está muy presente esto, ¿no? Mientras en Brasil
¿sí? Uno podría pensar una desvalorización de la vida, ¿no? Como que las vidas no valen justamente porque la vida está expuesta a una gripecita, como dijo Bolsonaro, y que mueran los que tengan que morir, ¿sí? Con todo lo chocante y lo rudo que eso es, versus en Chile, donde supuestamente sí vale la vida, es justamente por medio de esa valoración de la vida que estamos absolutamente gobernados, controlados, modulados, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por eso pienso que el tema de la pandemia es un escenario muy fructífero para pensar en estas cosas, ¿no? Cómo efectivamente esta vida sagrada y esta idea de esta vida sagrada es lo que permite y hace posible que todos nos pensemos como sujetos posibles de ser modulados hasta el nivel de, de lo más mínimo, del detalle, ¿no? Si usas o no usas las mascarillas, si te lavas o no te lavas las manos, si te sacan o te sacan los zapatos, si... Yo, bueno, voy a empezar hablando en portugués. Estoy en dos reuniones aquí al mismo tiempo. Algo un poco dramático y trágico en mi universidad está ocurriendo, pero voy a establecer así como una especie de un descanso de tantos problemas, dando el gusto y el placer de estar aquí en la cátedra. Bueno, Vinícius, um prazer poder falar em português aqui também no grupo, né? Saudar também aqui outra presença brasileira. Eu queria dizer que eu me sinto assim um pouco como na isla de Chiloé, aqui no grupo aqui, cercado de Chile ou de chilenos por toda parte, delante de um oceano ni sempre tão pacífico como temos acá delante. Bueno, Vinícius, solo tengo comentarios, nada más, así, aún más porque perdí la parte más importante que ha sido tu presentación. Como había dicho, mi universidad está en un momento súper delicado, que es la Federal de Río de Janeiro, llena de complicaciones. Entonces, bueno, por lo que vi así de los comentarios, la gente habló mucho de la relación posible con un tema hegeliano, a decir que, bueno, Foucault empezó todo su camino intelectual muy pegado, muy próximo de Hegel, y siempre decía, yo distinto de Deleuze, que empezó con Hume, yo empecé siempre muy cercano de Hegel, entonces tuve que rehacer mucho de mis fuentes, mis vinculaciones intelectuales. Pero es claro, es súper importante tomar el tema del reconocimiento por otros caminos, y creo que Butler es muy interesante porque va un poco en la misma dirección, por ejemplo, de Donna Haraway, que va a intentar resignificar, replantear los conceptos como de objetividad, conocimiento y quizá reconocimiento ahí de una forma mucho más interesante. Pero, y también, es claro, es muy importante esa consideración de autores locales aquí, sea de Brasil, sea de toda Latinoamérica o Iberoamérica, retomar un poco las venas abiertas de nuestra Latinoamérica, como decía Galeano. Pero recuerdo que en Brasil hay un pensador súper interesante que habla no solamente de biopolítica, pero habla también de una biopotencia, que es Peter Pelbart, tiene un concepto ahí súper interesante que podemos ver. Pero también es siempre interesante, y es bueno escuchar otras voces, de pensar lo que está pasando en Brasil respecto de, así, si intentamos pensar por los marcos de Agamben, de Foucault y de tantos otros, y principalmente a ver que aquí muchas cosas escapan a ese propio pensamiento. Así, discutimos mucho aquí en grupos, seminarios, encuentros, como el caso de Chile, que sale enteramente de pensar dentro de un marco de una gubernamentalidad, por ejemplo, liberal clásica, como replantea en la dirección totalmente diversa de los ordoliberales, esa vinculación entre liberalismo y prácticas totalitarias. Pero en Brasil estamos viendo una cosa muy singular, que yo creo que no es solamente un regreso a una soberanía o una soberanía del tiempo
tipo de una monarquía feudal o cosas así. Tenemos una cosa muy rara aquí en Brasil que está se produciendo en ese momento, que es esa idea de un gobierno que defiende una libertad, pero es una libertad de circulación, una libertad de exposición a los riesgos, una libertad de los más fuertes, una libertad de los atletas para sobrevivir contra todos constreñimientos de, qué sé yo, del sistema jurídico, de la medicina y tal. Es la libertad de la sobrevivencia de los más fuertes, de circulación. Es un tipo un poco raro de libertad que estamos viendo así la proposición, porque es una libertad al final que está, como en el caso chileno, fuertemente vinculada con uso de formas totalitarias. No, recuerdo muy claramente en los meses de abril, quizá inicio de mayo, que la gente de muchos manifestantes, una línea más radical cercana al gobierno, iniciaron un movimiento delante de los cuarteles para pedir intervención militar a favor de la circulación de la gente. Así, es muy extraño para nosotros. Es como pedir una dictadura, no para un toque de queda, pero una dictadura para garantir la circulación y la libertad. Es una cosa muy loca de la forma que como vemos aquí en Brasil. Pero creo que más do que volver a formas raras y extrañas que ocurrieron tiempos atrás, estamos produciendo formas muy singulares, bizarras, y yo acrescento lisérgicas y psicodélicas de gubernamentalidad. Aquí estamos delante de unos experimentos de lo que unos filósofos llamarían de reductio ad absurdum, pero en el campo de un pensamiento político. Pero es muy bueno que tenga más gente que hable de esa situación en Brasil y también intentando pensar con los conceptos. Entonces, seja muito bem-vindo, Vinícius. Cuando tú hablabas, Vinicio, y decías esto de los números de los muertos, pensaba en lo que te decía Marcela, que no tengo claro que en el caso chileno haya menos muertos en términos de proporcionalidad de habitantes. Entonces, aquí también hay matables. O sea, y eso es lo que creo que es interesante de mirar y analizar, y estamos en un momento súper crucial para hacer echar ese vistazo, ¿no? Aquí también, o sea, en el fondo se ha elegido quién vive y quién muere también. Se han dejado de atender a otras personas para darle atención a los pacientes COVID. Entonces, es un poco tramposo también pensar que donde sí está habiendo una inversión gubernamental, como digo, al nivel del detalle, necesariamente no se esté también decidiendo quién vive y quién muere. Entonces está como... Eso. Sí, oye, bueno, muy estimulante la conversación, Vinicio, y también aprovechando la presencia de Arthur, yo quisiera insistir en esta mirada quizá brasilera del asunto, pensando un poco en estas políticas que extienden el derecho o que de alguna manera pujan para hacer más frágiles sus márgenes, sus delimitaciones, y pensaba un poco en el trabajo de Débora Danowski y de Viveiro de Castro, porque en cierta medida este planteamiento que hay respecto de lo planetario como problema que trasciende un poco los márgenes, ya sea de la persona, de los reconocimientos del Estado, que plantean una cuestión quizá un poco global respecto del problema desastre ambiental a escala planetaria, pero que a la vez tiene una correspondencia, sobre todo en el caso de Viveiro de Castro, con una ontología que yo no sé, es curiosa porque invita a ampliar las fronteras de lo humano, esta revisión un poco precisamente de algo que tú señalabas, no sé, de la mirada indígena, que no tiene una barrera tan tajante entre lo humano y lo animal, sino que es capaz
según la interpretación de Viveros de Castro, de extender lo humano hacia otras formas de vida, no para humanizar la naturaleza, sino más bien, quisiera tener esa impresión, para garantizar un poco a la naturaleza cierta protección o cierta presencia que cuando se hace en nombre del derecho no se hace posible. Eso, bueno, agradezco nuevamente la presentación y encantado de escuchar tu opinión. Te estaba poniendo atención cuando nos hacías el comentario y en la línea de Jime hice el cálculo, porque es algo que, o sea, que yo en particular me ha dado vuelta con el mismo caso chileno, como como te comentábamos al principio, hay ciudades en las que han habido cuarentenas obligatorias durante 5 meses, cuarentenas obligatorias reguladas por militares, por la policía, más allá de que pueda haber desobediencia, que la gente sí, la gente no, versus Santiago, que estuvo mucho tiempo también en cuarentena, pero otro periodo en el que no, y versus mi ciudad en la que estuvimos mucho tiempo sin cuarentena y ahora entramos. Entonces, no hay evidencia en el interior, como de Chile, no hay evidencia que sostenga ese tipo de decisiones para mejorar la situación de la relación de mortalidad, contagio, etc. Y ahora, teniendo el dato tuyo, hacía el cálculo, cuántos muertos, con los cálculos de las cifras que uno puede encontrar en internet. En Chile han muerto 15.000 personas y en Brasil 180.000, y la relación con la población total de cada uno de los países nos da exactamente la misma cifra de mortalidad, 0,08. Esa es la cifra de mortalidad, haciendo un cálculo rápido, me puedo haber equivocado en algo, no sé, pero un cálculo simple, nos da la misma cifra en 2 países que han tenido decisiones políticas como en términos de salud pública, completamente opuestas, completamente opuestas. Entonces, mi cuestionamiento va ahí, ¿no? Y justamente también lo que planteaba Jime, o sea, hemos visto y también veía cuáles son las otras causas de muerte en el caso chileno, cómo ha ido la proporción de muertes, de otras causas de muerte, de cifras de otras causas, y el COVID, por lo menos en el último informe que logré encontrar, ha sido de un 17% respecto de las causas de muerte, contra un 70% de otras causas de muerte. Y que sabemos que además en el caso chileno se ha optado por el sistema público, se ha concentrado en el COVID. Se han reorganizado los hospitales acá en Chile, se han eliminado, se han mandado para la casa a personas que necesitaban tratamiento de cáncer y otras patologías crónicas, ¿no? Entonces, me parece que es súper como interesante poder mirar, pero con esta perspectiva de no solamente pensar de manera introspectiva, ¿no? Como, no sé, como me parece re interesante este diálogo. Que creo que es interesante mirar, ¿no? Porque, insisto, en el caso chileno, uno pensaría, y obviamente, y aquí Arthur lo sabe, no estoy defendiendo a Bolsonaro en ningún caso, ¿no? Ni quisiera decir que Bolsonaro ha tomado una decisión correcta, no. Pero a mí me parece espeluznante cómo en Chile hemos aceptado que se metan en los más mínimos detalles de nuestra vida, cosas como la que te digo, usa o no usa mascarilla, te lava o no te lavas las manos, te saludas de beso o no te saludas de beso con otra persona, en el nombre de esta vida sagrada, ¿no? En el nombre de esta vida sagrada y supuestamente, cuando no es así, ¿no? O sea, no hemos contado este cuento y se ha hecho un rito también de cómo sacralizar esta vida,
Hay todo un tema del rito, de cómo se sacraliza esta vida todos los días y en lo cotidiano. Pero de la mano de eso está esto que a mí de verdad me espanta, ¿no? La pérdida de posibilidad de moverte, de salir, de abrazar, de besar, de la vida misma, ¿no? Bueno, eso. No sé si pasamos a Vinicius y ya vamos cerrando. Importante para pensarmos y refletirmos, pero yo también no tengo respuestas para essas cuestiones. Es muy complicado, pero hay muy problemas, muy problemas. Y creo que una cuestión central es pensar la educación, la formación de la población. ¿Qué tipo de cultura tenemos? ¿Qué tipo de política? Tenemos una cultura dominante, una cultura burguesa, una política neoliberal que coloca as pessoas dentro de um universo individualista, é que os valores de solidariedade e de coletividade foram desmantelados. E em um momento de pandemia como que temos vivido, não cuidamos uns dos outros. Não se cuidamos. Pero isso não é uma questão introspectiva, é um problema de política. Que formação oferecemos a nuestra población. Sí, acá estaba leyendo algunos comentarios de colegas argentinas que dicen también, ¿no? Que aquí que allá ha habido de todo tipo de intervenciones y tampoco hay claridad respecto de qué es lo que ha pasado. Y claro, ya está esta idea de una salida colectiva, ¿no? Al tema. Sí, la salida puede ser colectiva. La Silvia Grimberg dice que para el caso argentino un poco también hemos tenido, se ha tenido esa misma situación, ¿no? De que habría una población excedentaria en ese sentido de lo que se está planteando acá. Y la colega Sender Ferco también plantea, ¿no? La línea de que habría que distinguir entre la libertad, disculpa Jimé, sí, entre, sí, entre la libertad que incluye el derecho social, ¿no? Y la libertad pensada solamente como una adjudicación puramente individual, diga el libertinaje, que senda. Propiedad, libertad individual. Ya que los reclamos paradójicamente la derecha, los sectores de derecha, se apropian del léxico de la libertad, ¿no? En función del discurso liberal. La salida vital de esta pandemia no podría ser individual de ningún modo, ratifica Sender Ferco, en la línea que estaba planteando nuevamente Vinicius. Yo solamente planteé que la sesión pasada con Yanira Zúñiga también llegamos a este lugar del límite de lo liberal también a propósito del proceso constituyente, ¿no? Y la discusión jurídica que también aquí se ha planteado. ¿En qué dimensión también y yo simplemente agregaría, también me incluye esa discusión, y Silvia Grimberg está viendo la palabra solamente. No, yo solamente decir la discusión sobre el reconocimiento y en ese cruce entre el liberalismo también, ¿no? El factor liberal, ¿qué pasa ahí? Porque los límites de las políticas de reconocimiento tienen que ver con, entre otras cosas que se han dicho acá y las lecturas teóricas que se han traído a colación. Yo tenía anotado los límites que tienen que ver la nueva inclusión, a propósito del paradigma indígena, ¿no? Cómo incluye también a los factores no humanos y una serie de límites y es un límite también el carácter, la ligación con la tanatopolítica, en ese carácter estigmatizante de las categorías de lo humano que se constituyen en relación a las políticas de la identidad, ¿no? De reconocimiento estigmatizante. Entonces, esos son como límites
yo sí lo estoy leyendo, pero ahí, con todo el mío, solamente, ¿qué piensa Vinicius también si el factor liberal, ¿qué es lo que discutimos la sesión pasada a propósito del proceso constituyente, de cómo los regímenes constitucionales modernos son fundados en esta figura que hacía mención, pero eso me agarré de las palabras de la Senda Ferco, en esta idea del individuo, ¿no? De la primacía del derecho individual, que es fundamentalmente el derecho de propiedad, ¿no? ¿Cómo ese cruce, y el último dato, Vinicius, acá en Chile, y también los colegas latinoamericanos, y quienes nos escuchan, estamos a propósito del proceso constituyente, ¿no? Que surge del estallido social, de la revuelta social, y todo esto. La discusión hoy día es por los escaños reservados, que se denominan para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en la Cámara de Diputados ya hay una aprobación de un número de escaños reservados para etnias indígenas en Chile, que no solamente son los mapuches, en Chile también está el mundo aymara, el mundo Rapa Nui, se me escapan ahí, ¿no? Y otras series, y también está la discusión sobre los descendientes. Entonces, igual acá hoy día estamos viviendo una discusión en este marco de la cuestión del reconocimiento, que el escaño es el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pero ahí vemos, no sé, quiero cruzarlo porque yo no sé si tú me puedes, en tus reflexiones, si puedes ligarlo con el factor liberal, porque aquí hay un reconocimiento colectivo, y también tiene que ver con discusiones que la misma Claudio Carquín traía recién a propósito de los feminismos también. Entonces, en ese de entrever el factor liberal, porque aquí hay un reconocimiento colectivo, estamos diciendo, de los pueblos indígenas, ¿no? Hay un ¿Qué lugar jugaría lo liberal en esto, en el tema de como el factor que cruzáis? Disculpen, Jimena. Vale, Silvia, ¿querías plantear algo? Si no, para... No, parece que no. Vale. Ah, ¿no? Ah, ya, vale. Entonces vamos con Vinicio y ya vamos cerrando porque ya estamos en la hora de ir a almorzar. Perfecto, muchas gracias, Iván. La articulación entre biopolítica y reconocimiento se trata de un movimiento de pensar lo que estamos llamando aquí en Brasil de mesopolítica, que tiene una estructura macropolítica, a que la biopolítica hace el control. El reconocimiento está en la dimensión individual. El reconocimiento siempre es individual. Por tanto, el reconocimiento pretende dar cuenta de lo individuo en su particularidad. Tienes el reconocimiento del grupo, pero mismo en grupo, si tienes singularidad en cada miembro del grupo, que van sumiendo. ¿Sí? Por tanto, las diferentes esferas de reconocimiento que Reggio apunta, el amor, derecho y solidaridad, se interponen en la dimensión colectiva, pero circulan en la dimensión individual, buscan dar cuenta de lo individuo. Por tanto, la articulación entre reconocimiento y biopolítica da cuenta de la cuestión macropolítica de la población y de la cuestión micropolítica de lo individuo, de la dimensión micro y macro. Por tanto, la interfase entre lo macro y lo micro que hemos discutido en Brasil, la dimensión mesopolítica. La mesopolítica. Y hoy creemos que la salida para los problemas
que hemos vivido precisa se dar nessa dimensão, nessa articulação entre o macro e o micro. Portanto, uma vez que o reconhecimento é capturado pela política neoliberal e se articula numa dimensão da cultura do individualismo, temos que fazer uma luta por forma de reconocimiento que reconoce el colectivo, pero también la singularidad de un sujeto incluso en colectivo y no solo de lo individuo. Porque hay dos dispositivos. Un dispositivo de reconocimiento que é a política da identidade, que não distingue a singularidade dos sujeitos, pero que controla a identidade do indivíduo na sua particularidade e não possibilita a expressão da singularidade. Entende? Como não hablo muito bem espanhol, então a língua, o idioma acaba permitiendo. Eso queda claro, colega. Se entiende perfecto. Pero hoy en la teoría del reconocimiento hay un retorno, y esto fue mi pesquisa de postdoctorado que cerré este mes. Mi pesquisa de postdoctorado fue mostrar cómo en la teoría del reconocimiento hay un retorno de la idea del socialismo a partir de la idea original del socialismo, que es la cuestión de la solidaridad. Eso operaría como la racionalidad. La solidaridad en la libertad social y no la libertad liberal. Libertad liberal. Libertad social, no libertad individual. Bueno, creo que... Decir sí. algo pequeñito, cortito. Lo que yo agregaría también claro, hay una crítica a esta versión individual, ya, ese reconocimiento que está muy cruzado por la lógica del derecho, nuevamente, ¿no es cierto? Que reconoce un sujeto individual. En Chile no existen los derechos colectivos, por ejemplo, ya. Que en el fondo el gran problema es cuando nos enfrentamos al tema de qué pasa con el mundo mapuche, con los llamados pueblos indígenas, ¿no? Que de todas maneras se tienen que enfrentar al Estado como sujetos individuales o incorporar al Estado. Pero también me pasa que más allá de lo colectivo individual es como, aunque se asumiera un sujeto colectivo, que es lo que está, por ejemplo, hoy día pasando con toda esta discusión sobre los escaños, ese sujeto colectivo de todas maneras, ya hablamos, bueno, le vamos a dar un par de escaños a estos pueblos indígenas, que son nuestro pasado, no son nuestros aborígenes, y son un pueblo. De alguna manera, aunque sea colectivo, sigue asumiendo la forma estatal, y que a mí me parece que ese es el gran límite del reconocimiento tal como lo estamos pensando, ¿ya? O cómo se ha pensado, ¿ya? Porque en ese caso, por ejemplo, la demanda mapuche también hay una demanda autonomista que no tiene que ver con incorporar que se reconoció colectivamente como el antepasado de una nación, sino justamente colocar en juego, ¿ya? O poner en tensión el marco del Estado-Nación y el marco estatal también de cómo pensamos lo político, ¿ya? Entonces, porque me parece que ahí hay un gran tema que no se ha incorporado, que tiene que ver la crítica al Estado,
ya, al Estado como formación, no a un Estado neoliberal, a un Estado socialista, a un Estado en particular, sino por qué lo político tiene que estar cruzado bajo esa visión de Estado, ¿ya? Y que impone además, que se configura como un Estado-nación. ¿Ya? Entonces, eso es lo comentario.